Vamos a tratar, ¿verdad?, de darnos a entender que por ese amor mismo que Dios ha puesto en nuestro corazón, es que nosotros realizamos esas oraciones. Y dice acá, ¿verdad?, el número 1 dice los distintos tipos de oración. Literal A dice oración de peticiones. Esa es una oración personal. Dice acá, con esta oración el creyente pide por sus propias necesidades. Ejemplo, te pido, Señor, que me cuides y protejas en mi viaje el próximo lunes. Cuando mis hermanos y mis hermanas salen a trabajar por la mañana o por la tarde, según el horario, ¿verdad que dice el Señor, guárdame en esta salida, que pueda llegar con bien y que pueda regresar con bien a mi casa o a la casa? Esa es una oración personal que estamos pidiendo. Por ejemplo, yo pues le estoy pidiendo al Señor que me ayude a dar esta clase. Es una oración, ¿verdad? Es una oración de petición personal. Y dice literal, verbo, oración y acción de gracia. Con esta oración el creyente dará a conocer su gratitud a Dios por la oración contestada por otra razón. Ejemplo, Señor, te doy gracias porque me recordaste saludable por los años. Mire, gracias al Señor. Esta oración, ¿verdad?, es de acción de gracias. Casi siempre, hermanos, cuando llegamos al templo, nosotros nos arrodillamos y le decimos al Señor, gracias, Señor, ya estoy acá. Pero hay oraciones de acción de gracias en realidad porque usted le ha pedido algo al Señor y Dios se lo ha concedido. Y muchas veces hay hasta una ofrenda para el Señor, ¿verdad?, un culto de acción de gracias en el cual se testifica lo que Dios ha hecho. Muchas veces hay cultos que se hacen por los hijos, por el matrimonio, por la familia, por un año de trabajo, incluso acá lo hacemos, ¿verdad?, en el templo, por un año de trabajo. Es un culto de acción de gracias que se hace, ¿verdad? En la Biblia, hermanos, hay un ejemplo, muchos ejemplos, ¿verdad?, pero uno de ellos es el de Ana, que Ana pues le hacía una petición al Señor y Dios se la concedió y ella llegó al templo a darle gracias al Señor, a presentarle a su niño, a entregar a su niño, lo que ella había prometido. Ella le estaba dando gracias al Señor y nosotros también, ¿verdad?, hemos recibido, seguimos recibiendo beneficios de parte del Señor, bendiciones de parte de Dios. El literal se dice oración de adoración. Con esta oración el creyente usa sus labios para exaltar al Señor, para adorarlo por lo que Él es. Ejemplo,
Señor, te adoro porque eres mi Salvador, porque eres todo amor. Te adoro porque eres el Todopoderoso, lleno de gracia y verdad. Te adoro porque no hay nadie como tú. En realidad, hermanos, nosotros cuando adoramos al Señor lo hacemos con nuestras propias palabras, ¿verdad? Quizás tal vez no tan exclusivamente ni con aquellas palabras buscadas, sino con unas palabras claras, en las cuales le decimos al Señor que le agradecemos por su bondad, porque le adoramos al Señor, porque le decimos que es un Dios todopoderoso, que nos ha mostrado su amor, porque por ese amor tan grande que estamos acá, ¿verdad? Entonces es una oración de adoración. David adoraba al Señor. Él siempre en sus salmos escritos, siempre adoraba al Señor. ¿Verdad? En el Salmo 145 él le decía: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y le seguía diciendo al Señor, ¿verdad? Eran esos salmos de adoración que David de su corazón emanaban esas palabras, y son esos salmos, ¿verdad? Y David, hermano, en cada situación dolorosa, lo puedo entender yo, en cada situación que él se encontraba, él adoraba al Señor, en esos momentos difíciles, y que eso, hermano, no cuesta, ¿verdad? Que es un momento difícil adorar al Señor, pero David lo hacía eso, ¿verdad? Entonces, nosotros pues también sabemos, ¿verdad?, que esa es una oración de adoración para el Señor, porque hemos conocido lo que Dios es para nosotros. Sabemos lo que Dios es para nosotros, lo que significa Dios en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestra familia, en nuestro hogar. Lo reconocemos y hacemos esa oración de adoración. Hermano Jaime Castillo, el literal de Oración de alabanza. Con esta oración el creyente usa sus labios para exaltar y bendecir a Dios por lo que Él hace o hizo. En el Salmo 118:21 el salmista decía: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Amén. Miren, es una adoración de alabanza. Cuando nosotros le decimos al Señor lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿verdad?, le estamos diciendo esa oración de alabanza. ¿Y qué puede haber hecho Dios en su vida y en la mía? Pues tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros, por nosotros mismos, no lo logramos hacer, sino que Dios es el que ha hecho esas grandes maravillas en nosotros. Dice que el literal es oración de consagraciones. Es la que el cristiano usa para dedicar su vida al servicio de Dios. Ejemplo, dice: Señor, dedico mi vida para ayudar y sacar a los drogadictos de su esclavitud. Cuando hay esa oración de consagración, hermano, en realidad hay algo tan especial, ¿verdad?, que usted mismo dice, le expresa al Señor. Tal vez no lo publica, pero se lo expresa al Señor, lo que usted siente, lo que usted quiere hacer, en ese agradecimiento, porque todo es por el agradecimiento. Lo mueve el agradecimiento que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y usted le dice al Señor: yo me voy a esforzar por hacer esto, Señor. En agradecimiento me voy a consagrar este tiempo, voy a consagrar esta mañana para hacer esto, este día. Y usted lo consagra al Señor. Mire, hermanos, si todo esto que vemos aquí está consagrado al Señor, la silla, este micrófono, los floreros, todo esto está consagrado para el Señor. No digamos nuestra propia vida, ¿verdad? Nuestro cuerpo está consagrado para el Señor. Todo lo que nosotros consagremos para el Señor, ¿verdad?, es porque valoramos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y queremos nosotros, ¿verdad?, que Dios se sienta complacido, ¿verdad? Y dice acá en
en el literal F, dice acá, oración en el Espíritu. Es la que el cristiano hace cuando ora en otras lenguas. Hermanos, si en realidad muchas veces cuando hay esas manifestaciones, ¿verdad? Hay un derramamiento, un mover del Espíritu Santo. Cuando escuchamos ese hablar en lenguas, creo yo, ¿verdad? Que no solo yo siento que el cuerpo se estremece, ¿verdad? Que se siente algo especial, un ambiente diferente, algo que lo podemos sentir en nuestra vida. Porque cuando está ese mover del Espíritu Santo, hermano, usted, aunque no quiera llorar, usted llora. Usted orándole al Señor, dándole gracias, y está ese mover del Espíritu Santo, usted llora. Usted siente aquel deseo, usted siente aquel gozo. No está llorando de tristeza, no está llorando porque usted está preocupado, aunque haya preocupaciones, pero usted en ese momento no se acuerda de nada, sino que usted siente ese mover del Espíritu Santo en su vida. Yo siento que cuando se hace esa oración, es tan lindo, hermano, porque es algo diferente. Aunque no comprendamos muchas veces esas lenguas, ¿verdad? Pero hay un mover del Espíritu Santo que usted y yo lo sentimos, ¿verdad? Y el literal G, hermano René. Oración de entrega o rendición. Esta oración no es entrega al servicio de Dios, sino más bien una entrega en los brazos del Señor. Cuando el creyente se encuentra viviendo una vida carnal y descuidada y dándose cuenta que no hay mejor lugar que el centro de la voluntad de Dios, llega delante de su presencia para no saber otra cosa ni hacer otra cosa sino su voluntad. Amén. Esa es una oración, hermanos, de rendición, una oración en la cual se reconoce que no hay un mejor lugar que estar en las manos del Señor. Cuando se han pasado, ¿verdad?, diferentes momentos, quizás que hemos sufrido por nuestras propias acciones, creadas por nuestras propias acciones, que han sido equivocadas, es cuando hay un momento por misericordia, ¿verdad?, que podemos reconocer que lo que mejor que podemos hacer es rendirnos ante el Señor, porque sabemos que allí, en sus manos, es el mejor momento, el mejor lugar donde vamos a estar. Que el Señor en un momento nos va a despreciar y no nos va a dejar fracasar si nosotros nos rendimos a Él. Si nosotros hay una entrega en el Señor, hermanos, sabemos que siempre Dios nos va a sacar adelante. Porque estamos en las manos de Él. Porque cuando hacemos esta oración es porque hay disposición en nuestra vida que vamos a estar en las manos del Señor. Y así lo dice su palabra, ¿verdad? Que cuando estamos en las manos de Él, dice que nadie nos va a arrebatar. Hay situaciones difíciles, siempre las hay, porque esa es la lucha, ¿verdad?, de nosotros. En esos momentos, pues que no tan agradables, pero si nosotros sabemos que estamos, que nos hemos entregado al Señor, que estamos en las manos de Él, tenemos esa plena confianza de que a pesar que podemos ver que las cosas en vez de ir bien van más mal, pero hay un momento en que todo va a cambiar, ¿verdad? Porque Dios quiere bienestar para nosotros. Amén. Él no quiere que nosotros estemos mal, Él no quiere que nosotros suframos, Él no quiere que nosotros fracasemos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, hermano? Cuando en realidad a través de estas oraciones nosotros vamos entregando nuestra vida a Él, nuestras debilidades, nuestros vacíos. Porque cuando hay vacíos en nuestra vida, hermano, solo Dios los puede llenar. Solamente Él, pero es cuando nosotros nos entregamos a Él, ¿verdad? Y dice literal H, oración de intercesión, dice. Es aquella oración que se expresa a favor de otros, que es sobre el tema, ¿verdad?, que estamos estudiando. Y dice, ¿por qué interceder? Dice aquí literal una pregunta. ¿Por qué interceder? ¿Por qué nosotros intercedemos, hermano? ¿Por qué usted
está en alguien. Usted intercede. Usted no le dice a la persona, pero usted está intercediendo por esa persona. Dice acá, en el literal A, el cristiano tiene que ser un intercesor porque debemos entender que Dios no puede hacer nada a favor de otros, al menos que haya alguien que lo pida en oración. Según Ezequiel 22:30. Si lo tiene mi hermano Carlos, me lo puede leer, por favor. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. ¿Sí? Es lo que es una oración de intercesión, ¿verdad? Sí, amén. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallados, que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no muera. Amén. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor, Él quiere que nosotros, ¿verdad?, intercedamos por las necesidades. Intercedamos porque en realidad dice acá que el cristiano tiene que ser un intercesor porque debemos entender que Dios no puede hacer nada a favor de otros. Miren, hermanos, a veces no vemos la respuesta, pero esa oración de intercesión, si usted la hace y yo la hago con todo mi corazón, se cumple aquella palabra, ¿verdad?, que dice que lo que nosotros le pidamos en secreto, Él lo va a responder en público. Yo no sé cuántas veces usted ha visto esa respuesta en alguien que usted está orando. Tal vez puede ser en su familia, tal vez puede ser en su hogar, tal vez puede ser en su vecino, tal vez puede ser un compañero de trabajo, tal vez puede ser alguien lejos. Miren, si a veces dicen de allá del extranjero que necesitan oración. ¿Por qué? Porque la gente reconoce, hermano, que la intercesión de nosotros, ¿verdad?, los cristianos, va a llegar la respuesta. Si nosotros desde acá podemos interceder por personas que están lejos y la oración llega al Señor y Dios da respuesta, ¿verdad? Y dice literalmente, el cristiano tiene que interceder porque Satanás es un gran opositor a nuestra bendición. Se opone a que recibamos aquello que ya es nuestro o que le pertenece a otros. Por lo tanto, debemos entrar en batalla espiritual, en oración intercesora. Mientras todavía no recibimos las bendiciones prometidas, nos consuela, dice. Hay un versículo en Daniel, capítulo 10, versículo 12, que dice así. Daniel dice, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. En realidad, hermanos, en una oración de intercesión siempre van a haber obstáculos. Siempre va a haber algo que quizás usted se puede desanimar de seguir haciendo por el tiempo. Pero yo he escuchado testimonios, hermanos, que muchas veces han habido respuestas en años. ¿Pero por qué? Porque esa intercesión que usted ha hecho por esa persona o por esa familia va a dar esa respuesta del Señor al tiempo de Él, ¿verdad? Nosotros queremos la respuesta rápido, luego, pero como es al tiempo de Dios, y eso es lo que Él nos enseña, ¿verdad? Daniel, dice la palabra del Señor que él oraba, ¿verdad? 3 veces al día dice que abría las ventanas y oraba. Y Daniel oraba, hacía una oración de intercesión por su pueblo. Y en la oración él reconocía que habían fallado, que habían pecado, pero le pedía al Señor por el bienestar de Israel. Y Daniel estaba cautivo, pero él no se olvidaba de esa oración. Y él sabía, creía en un Dios todopoderoso que es el mismo Dios al que nosotros le servimos. Ese mismo Dios que nosotros hemos recibido en nuestro corazón. Ese mismo Dios que en este día nos ha guardado, nos ha librado de tantas cosas, nos ha dado provisión.
ese mismo Dios es el mismo Dios que tenía Daniel. Y si nosotros leemos en la Biblia podemos ver todo lo que el Señor ha hecho en el pueblo de Israel, ¿verdad? Quiere decir que la oración de intercesión el Señor lo ha hecho. Porque fíjense que nosotros muchas veces oramos, quizás por otras personas, por otras necesidades, y a veces por nosotros no oramos. Pero ahora estamos aprendiendo de que sí, tenemos que orar, ¿verdad? Porque está esa oración de petición para nosotros mismos. Pero acá en la iglesia, pues yo no oigo que hay oraciones de intercesiones por diferentes hermanos, ¿verdad? Y por esa oración, ahí tenemos a hermano Marco Tulio esta noche, ¿verdad? Podemos ver esa respuesta. Por oraciones de intercesión que estoy acá yo. Por esa oración que te hace por mí. Porque sea, hermano, que esa oración de intercesión llega a mi vida y a mi familia, no solo a mí. Entonces, esas oraciones, hermanos, las que hacemos unos por otros, son las que nos ayudan. Porque en nuestra vida hay momentos difíciles, que solo Dios las conoce. Y esas oraciones son las que nos mantienen, ¿verdad?, de pie. Y con la ayuda de Él, seguimos adelante. Daniel, con esa oración que hacía, de intercesión, él tomaba fuerzas, Dios lo fortalecía, porque le agradaba esa oración que hacía Daniel por el pueblo. El número 2 dice los 7 elementos efectivos de la oración intercesora. Al leer detenidamente la parábola de Lucas 18:5, la vamos a leer, hermano. La parábola del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 5 al 8, aprendemos a conocer los 7 elementos afectivos de la oración de intercesión. Y esto, por supuesto, para ponerlo en práctica. Miren, cuando leamos esa porción bíblica, vamos a ir viendo que allí vamos a aprender estos 7 elementos efectivos para la oración, ¿verdad? La oración intercesora. Entonces, le voy a pedir a mi hermano Carlos, ¿verdad?, que me lea ahí, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del versículo 5 al 8. Sin embargo, porque estas viudas me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de contigo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará él en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Podemos ver, hermanos, ahí en esa porción de la Biblia de que en realidad este juez, dice la palabra de Dios, que era un juez injusto, ¿verdad? O sea, un juez que no había misericordia en él. Era alguien que en realidad no le daba importancia, ¿verdad? Nada, no tenía quizás nada de piedad en su corazón, porque dice la palabra que era un juez injusto. Y esta viuda llegaba donde él, que le hiciera justicia. Pero ¿cómo le iba a hacer justicia si él era injusto? Pero a pesar de eso, dice que esta viuda insistió tanto, que el juez se cansó. Y para que ella ya no llegara ni le pidiera eso, dice que le cumplió lo que ella le estaba pidiendo. Pero recalca ahí, ¿verdad? ¿Cómo hacer que esta viuda recibió respuesta de este juez? ¿Y cómo Dios no nos va a dar respuesta a nosotros por esa oración de intercesión si nuestro Dios no es un Dios de misericordia? Un Dios que se conmueve, un Dios de amor. Entonces, hermanos, ahí podemos ver un ejemplo de la oración de intercesión, que esa oración tiene que ser constante, viendo por fe la respuesta. La oración de intercesión, así como esta viuda logró esa respuesta de este juez injusto, ¿cómo nosotros no vamos a lograr algo, una
una oración, una respuesta por alguien, si le estamos clamando a un Dios poderoso y misericordioso. Es un ejemplo, ¿verdad?, que podemos ver. Y dice acá, ¿verdad?, que el literal A dice, es de carácter urgente. La intercesión tiene, dice, aquí su origen. Por ejemplo, si nuestro hijo no lo vemos metido en dificultades, entonces no intercedemos por él. ¿Cree usted que no intercedemos por nuestros hijos? Amén. Siempre lo hacemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, así como nosotros intercedemos por nuestros hijos, nos preocupamos, porque muchas veces, hermanos, nosotros desconocemos. Hay cosas que nuestros hijos tal vez no lo comentan y nosotros no las sabemos. Pero Dios sí sabe lo que nosotros estamos pasando, que los amigos están pasando, porque Él es un Dios omnisciente. Y si nosotros, hermanos, aún así clamamos, ¿verdad?, por el bienestar de los vecinos, de los amigos, Dios escucha esa oración. Y acá vamos a leer una cita bíblica que dice acá en esta parábola, ¿verdad?, de el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 5, hermano René. De Lucas. Sí, 11:5, que se refiere a esta otra cita bíblica en la cual vamos a tomar de base para nosotros ir viendo que en realidad la oración de intercesión sí tiene efecto, y que estos son dos ejemplos en los cuales las personas insistieron y recibieron respuesta. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están contigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. ¿Sí? Podemos ver, hermanos, dos claros ejemplos bíblicos, ¿verdad?, de personas que en realidad no estaban dispuestas a ceder a las peticiones que les estaban haciendo. Y estamos leyendo estas citas bíblicas, hermanos, para que veamos que aún estas personas, por la insistencia que tuvieron a ellos, les concedieron esos favores a estas personas, y más a nosotros que le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a recibir esa respuesta? Si siendo estas personas que en ninguna manera, como leemos en la Biblia, presentaron aquel afecto, aquella empatía, o sea, era algo nulo, que cualquiera hubiera podido desistir y decir, pues no me va a hacer el favor. No sé cuántas veces usted se ha acercado a alguien y le ha pedido un favor y le dice, no puedo. Pero estas personas no desistieron, siguieron diciéndole. La viuda siguió insistiendo al buen injusto que le hiciera justicia. Miren cómo somos, ¿verdad? Una controversia. Al buen injusto le pedía justicia, y ella insistió tanto que el juez se lo concedió. Y acá podemos leer esta otra cita en que llegó una visita a la casa, dice, un amigo, y el dueño de la casa lo recibió, pero no tenía nada que darle. Pero él lo recibió y fue a pedir ayuda. Pero la respuesta que recibió no fue agradable, ¿verdad? No fue agradable, hermanos. Pero él insistió, y a continuación vamos a ir viendo lo que sucedió en eso. Dice acá, mire, dice, los grandes intercesores se levantan en oración cuando alrededor pueden mirar tanta gente que tiene hambre de arrepentimiento
perdón, salvación, cambio de vida, sanidad, liberación, y se cumpla, dice. Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor nos da la respuesta, ¿verdad? Que Él dice, pedir y se os dará, lo que también mi hermano leyó aquí en esta cita bíblica, ¿verdad? El Señor nos da una respuesta. El Señor no nos dice que le pidamos y que Él no nos lo va a dar. Él dice, pedir y se os dará. Buscar, dice, y hallaréis. Tocar y se os abrirá. O sea que Él no nos rechaza en ningún momento. Al contrario, Él nos está diciendo, ¿verdad?, que le pidamos a Él. A Él. Dice aquí el literal B, la insistencia por el amor, dice. No pone excusas, como este hombre, ¿verdad?, que le decía, no, los niños ya están dormidos, ya es noche, ya tengo sueño, yo no puedo atenderte. Sino que siempre Dios está dispuesto. Él está dispuesto. Si nosotros le oramos a las 10 de la noche, Él está dispuesto. Le oramos a la 1 de la mañana, Él está dispuesto. A las 3 de la mañana Él está dispuesto. En el día Él está dispuesto. Siempre, siempre. Pero estas personas se negaron. Pero a pesar de eso, dice, el visitante hambriento fue llevado dentro de la casa. El de casa no presentó excusas, dice, por no estar preparado para recibirle, ni por ser medianoche, ni por estar los niños en cama. Pero ahora vemos a la petición que él hace, ¿verdad? El número 2 dice, se sacrifica. En realidad, hermanos, cuando usted está haciendo esa oración de intercesión, se sacrifica. Porque usted está pendiente de hacer esa oración. Usted quizás le dice al Señor, yo le voy a orar a las 11 de la noche por esta petición, Señor. Y se dispone a hacerlo. Y Dios ve ese sacrificio. Y tal vez la persona por la cual usted está orando o por la familia ni se da ni cuenta. No se da ni cuenta. Y cuando recibe, ni cuenta se dan por qué han recibido. Pero el que ha orado por eso se siente satisfecho de ver esa respuesta, que por la misericordia de Dios se ha recibido. Y dice acá, el hombre de la casa decide sacrificar su noche de descanso y su comodidad y buscar el pan que saciaría al hombre del visitante. ¿Cómo se le llama a esa actitud? Amor dispuesto. Así tendría que ser, ¿verdad? Que a esta persona que le fueron a tocar la puerta a medianoche, cuando nosotros se nos presenta una oportunidad y nosotros vamos a buscar ese auxilio, nosotros queremos, ¿verdad?, que nos presten ese auxilio. Pero si recibimos una respuesta negativa, como este hombre la recibió, pues ahorita estamos viendo, ¿verdad?, de que en realidad la insistencia y la perseverancia tiene un fruto bueno. Tiene un fruto bueno porque en realidad, hermanos, Dios lo que no quiere es que nosotros nos rindamos. Él no quiere que nosotros nos rindamos, Él quiere que nosotros sigamos adelante y perseveremos. Porque en realidad, hermanos, si estas personas hubieran recibido fácilmente la respuesta, quizás ni glorificaran al Señor, ¿verdad? Si nosotros recibimos una respuesta tan fácil, aunque hemos recibido respuestas, porque hay oraciones que inmediatamente recibimos la respuesta del Señor. Pero nosotros, que estamos en Dios, reconocemos la grandeza de Dios. Pero hay personas que no, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entenderlo y de comprenderlo. Porque cuando una persona no ha recibido a Dios en su corazón, pues difícilmente, ¿verdad?, reconoce. Y dice acá, ¿verdad?, el 3 dice, es insistente hasta alcanzar su objetivo. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y esto se refiere a la oración de intercesión. Que seamos insistentes en esa oración, que no desmayemos.
Dice, si no hay amor, no hay intercesión. El verdadero amor debe orar. El verdadero amor que una madre tiene por su hijo pródigo hace que ella interceda fogosamente por él. Muchas veces, hermanos, a veces decimos, bueno, pero es que quizás vamos a dejar de orar porque esta persona o este cipote o mi hijo o mi hija no quiere nada. Eso es lo que no quiere el Señor, que bajemos los brazos. Eso es lo que no quiere Él, que nosotros desistamos. Eso es lo que no quiere Él, que a pesar de no ver una respuesta, pues que sigamos clamándole a Él, ¿verdad? Que sigamos clamándole a Él. ¿Y qué es lo que mueve, según acá dice, verdad? El amor es lo que mueve eso. El amor, porque muchas veces cuando usted se da cuenta de una situación, el mismo amor fraternal que Dios ha puesto en su corazón es la que la hace preocuparse, es la que lo hace el sentir y el deber de hacer esa oración. Y el Espíritu Santo me está recordando de esa persona. Y muchas veces, hermanos, ya no es solo una oración, sino que son por muchas personas que se interceden, por muchas necesidades que se interceden. Dice el literal C, hermano Jaime Castillo. Un sentido el C me dijo, un sentido de impotencia o incapacidad. Una madre puede ver a su pequeño hijo que se ahoga en una piscina, aun cuando ella lo ame profundamente. A la madre le puede invadir un sentido de impotencia si no sabe nadar. Sin embargo, esta limitación podría empujarla a pedir ayuda, alzando la voz. Amén, hermano. Podemos ver acá, hermanos, que está un ejemplo, ¿verdad? Podemos decir un ejemplo bien simple. Porque imagínense que yo no puedo nadar. A esto se refiere ese ejemplo. Y yo puedo ver a mi hija que se está ahogando. Pero yo no puedo lograr hacer nada por él. Y entonces, ¿qué me toca a mí? Pedir ayuda, ¿verdad? Pedir ayuda, y en esa ayuda va a llegar alguien que le va a ayudar a salir de él. Y la oración de intercesión, hermano, es así. Que cuando hay dificultades, si nosotros, por lo menos yo me saco a mi hermana Dorita y le digo, hermana Dorita, ayúdenme a orar por mi hogar, hermano. Yo no le declaro la necesidad, solo le digo que me ayude a orar por mi hogar. Es una oración de intercesión y estoy pidiendo ayuda. Y tal vez no le pido ayuda solo a ella, sino que le pido ayuda a otros en esta oración de intercesión. Y me debe que usted me diga, amén, usted está comprometiendo a hacer esa oración. Esa es la oración de intercesión que, según este ejemplo, ¿verdad? Nosotros, dice aquí el número 1, nos lleva a pedir en oración. A eso se refiere la oración de intercesión. Ayúdame a orar, ayúdame a orar. Ore por mí, ore por mí. Porque necesitamos, ¿verdad?, esa oración de intercesión. Dice acá en la historia de la parábola, el hombre de la casa que recibe al visitante no tiene con qué saciar la necesidad del visitante. ¿Qué hace entonces? Va donde otro amigo a suplir la necesidad del visitante. ¿Qué es lo que estamos diciendo, verdad? Que muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos también, ¿verdad?, que alguien nos ayude en esa oración. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor siempre va a escuchar, ¿verdad?, esa oración. Más cuando en realidad nosotros sabemos que esa oración va a ser efectiva, que esa oración es eficaz, que esa oración personal no es
esa oración de intercesión, porque hay una oración, hermana, que es esa, que en realidad yo puedo tener mi mamá ya enferma y yo le digo, ayúdenme a orar por mi mamá. Ustedes no la están bien, pero ustedes están orando por mi mamá aún sin conocerla. Y yo le digo a mi mamá, mamá, la iglesia está orando por usted. ¿Y qué hago en ella? Le infundo fe. Y ella sabe que hay una iglesia orando por ella. Y ella a través de eso recibe. Dios la sostiene. Y ella está, ¿verdad? Está con eso en su corazón de que estamos orando por ella. Y así hay diferentes hermanos acá, de esta congregación, que ellos saben que estamos orando por ellos. Y no hay un hermano que se suba al altar a hacer la oración en la cual no se ha nombrado el nombre de esos hermanos, que siempre estamos orando por ellos. Y que esa oración nos sostiene. Es una oración de intercesión que hacemos por ellos. Y no nos cansamos, sino que estamos esperando una respuesta. Y esa oración, mientras no llegue esa respuesta, pero sabemos que Dios está sosteniendo a esos hermanos, que Dios les está dando alivio, que Dios les está dando fortaleza. Y dice acá, en otras palabras, el hombre de la casa intercede ante otro a favor del visitante necesitado. Si alguien, dice, a quien usted conoce, tiene una depresión profunda, un hogar a punto de desintegrarse, una opresión demoníaca, y usted sabe que no puede hacer nada por él, experimentará entonces dos cosas. Miren, un sentido de impotencia, o el B intercederá delante de Dios a favor de él. ¿Cuál de esas vamos a hacer nosotros? ¿La número 1 o la número 2? ¿Vamos a tener un sentido de impotencia o vamos a interceder delante de Dios a favor de él? Vamos a interceder, ¿verdad? En ningún momento nosotros vamos a decir, no, ahí ya no hay solución. Ya ahí ya todo está perdido, en ningún momento. Porque nuestro Dios no conoce derrota. Porque Dios nunca dice la palabra que ha perdido una batalla, ¿verdad? Ni la va a perder. Porque así como nos ha sacado a nosotros adelante, va a sacar a esta persona, ¿verdad? Entonces vamos a interceder delante de Dios a favor de él o a favor de ella o a favor de lo que esté sucediendo. Dice acá, bienaventurado el hombre que hace, dice el versículo 6, su lema. Y dice acá lo que dice en el versículo 6, no tengo que ponerle delante. Miren la palabra que dice. Así dice, no tengo que ponerle delante. Dice el versículo 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. O sea, no tenía nada que ofrecerle a esa persona. Pero él en ningún momento se dio a conocer y le dijo, mira, no tengo nada. Porque nosotros, ¿qué tal, hermano? Victoria, le decimos, no tenemos pasando dificultades. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bendecido, decimos. ¿Verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios y no somos fracasados. Nosotros somos bendecidos siempre, hermano. Somos bienaventurados y la palabra lo dice. Y somos para bendecir a otros. Y de eso se trata esta oración de intercesión. Que hay momentos difíciles y muchas veces quizás usted puede estar pasando un problema, una dificultad grande y se le acerca a alguien a contarle un problema. Y usted le dice, no hermana, pero tenga fe, o mire, si es un vecino, tenga fe, vamos a orar y yo le voy a ayudar a orar y va a ver que Dios le va a dar la respuesta. Usted en ningún momento le va a decir, sí, fíjese que yo no está con usted, hermano, yo no. Porque sabemos que tenemos ese Dios poderoso, que Él nos va a ayudar y nos da la respuesta. Desde menos nosotros muchas veces esperamos, ahí llega la respuesta. ¿Verdad? Entonces, hermanos, dice acá, ¿verdad? El número 2 nos lleva, dice, a conseguir
resultados, el pan de Dios. En realidad, hermanos, Dios siempre nos sustenta, nos da esas abundantes bendiciones, ¿verdad? Y el literal de dice la fe al orar. Cuando oramos, hermanos, tenemos fe, ¿verdad? Tenemos fe. Nosotros oramos porque tenemos fe de recibir, aunque no lo veamos. Dice la palabra del Señor que para Él no hay nada imposible, nada. O sea, una palabra completa, ¿verdad? Nada imposible. Y dice, lo que alguien no tiene, otro lo puede suplir. El hombre de la casa que recibió el visitante tiene un amigo acomodado y decide visitarlo. El hombre de la casa está seguro que si le pide, Él le dará. Esta fe le hace salir de la casa a medianoche para interceder por el visitante. Entonces, hermanos, nosotros, esto se refiere a que nosotros tenemos fe. Damos esos pasos de fe. No damos pasos en falso, no damos pasos en vano. Nuestros pasos, ¿verdad? Siempre llevan buenas noticias. Así como lo dice la palabra, que benditos somos fieles de ellos que anuncian la paz. Y nosotros llevamos esas buenas noticias. No llevamos malas noticias, ¿verdad? Sino buenas noticias. Y dice acá el número 1, responsabilidades del creyente intercesor, referente a la fe, referente a la fe al orar. Dice, tiene que creer que Dios suplirá la necesidad. Y nosotros creemos, ¿verdad? Todos creemos, ¿verdad?, que Dios va a suplir la necesidad. El literal que dice, tiene que cambiar su prioridad para dedicarse a interceder. El literal se dice, tiene que sacrificarse al interceder, y el literal de tiene que dar pasos de fe. Así como el hombre salió de su casa a buscar a esa persona que en realidad no recibió una respuesta agradable, pero nosotros sabemos que cuando buscamos a Dios, siempre Él nos va a dar una respuesta. Estas personas, hermanos, en realidad ellos, es un ejemplo para nosotros, que ellos insistieron. Ellos insistieron hasta lograr su objetivo. La viuda, el juez dice que la palabra de Dios de que lo cumplió para que ella no llegara. Pero nuestro Dios, Él quiere que nosotros siempre sigamos llegando, que siempre dependamos de Él. Eso quiere el Señor, que siempre dependamos de Él, que no nos desliguemos de Él. Dice literal, la importunidad que prevalece. El número 1, ¿qué significa importunar? Incomodar. Eso es lo que significa esta palabra, importunar. Incomodar, dice fastidiar, y otras palabras, algo ahí dice, a una persona que soporta todo, ¿verdad?, que lo soporta, que está dispuesta por el amor de Cristo, que como dice la oración, ya se consagró para Él, ya se entregó a Él. Entonces esa persona sabe que de un momento a otro no va a recibir algo bueno de alguien, pero que Él está dispuesto, ¿verdad?, siempre a seguir orando, a seguir orando. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos perseverantes y que le creamos a Él, que no veamos a nadie más, que lo veamos a Él. Y dice aquí, las barreras comunes que encontrará el intercesor. Una negativa, así como le dijo este hombre, ¿verdad?, cuando el amigo que él creía que era su amigo le fue a hablar, le dijo, no me molestes, la hora inapropiada, la puerta ya está cerrada, la hora de descanso, mis niños están conmigo en cama, la indisposición, no puedo levantarte a darte, no son respuestas que Dios no nos va a dar a nosotros. Como dije anteriormente, ¿verdad?, Dios siempre está dispuesto
Entonces quiere decir, hermanos, que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Esa oración en Dios, ¿verdad? Porque muchas veces no vemos respuestas, sino que algo tan diferente, y eso lo podemos nosotros sentir en nuestro hogar, cuando estamos orando por alguien de nuestro hogar, de nuestra familia. Tal vez alguien puede estar orando por una persona que deje de tomar bebidas embriagantes y en vez de dejarla de tomarlas está tomando más. Pero en realidad, hermanos, esos son los obstáculos, ¿verdad? Si estamos orando por el hijo que es rebelde, porque ha cambiado, porque hoy ya no quiere ni pelear, y estamos orando porque Dios obra en él y está más peor, pero tenemos que seguir perseverando. Él dice, el corazón intercesor que verdaderamente ama no puede tomar en cuenta esas expresiones, a estas que acabamos de ver, ¿verdad? Las negativas. No puede aceptar tales negativas. Un corazón que abre su casa para recibir al visitante y que sale a medianoche para suplir la necesidad de otro y que sale seguro de recibir y que no abandona su esfuerzo a pesar de las barreras, ganará. Y vuelvo a repetir el ejemplo de Ana, ¿verdad? ¿Cuántos años Ana? Dice la palabra del Señor que subía, ¿verdad? Cada año. Y ella no recibía, pero hubo un momento en que Dios le concedió su petición y ella recibió, porque ella no se cansó, incluso fue criticada. Podemos ver varios obstáculos, ¿verdad? Ahí en esa cita bíblica de Ana podemos ver varios obstáculos, cosas que quizás pueden debilitar, pero ella siguió adelante creyendo en el Señor. Y algo que ella se comprometió, muchas veces hacemos compromisos con el Señor y fallamos, no los cumplimos, pero Ana le cumplió a Dios, se comprometió y lo que Ana hizo no fue nada fácil, algo bien difícil, ¿verdad? Pero ella fue bendecida, porque la misma Biblia dice que tuvo 6 hijos más, pero ella pues llevó a su hijo, ¿verdad? El gran profeta Samuel. Y esas son las bendiciones que Dios nos da, ¿eh? A través de la oración. Dice acá, en nuestra intercesión podemos encontrar que hay dificultades, barreras y retrasos en la respuesta divina. Pareciera que Dios nos dice, no puedo dártelo. El Señor en el versículo 8 de la clave, el secreto para obtener respuesta a la intercesión, la importunidad. El hombre de casa y su vecino, dice, acomodado, eran amigos, pero no funcionó las amistades, sino que el fastidio que este hombre al tocarle la casa, imagine que llegue alguien a tocarle la casa a usted a las 11 de la noche o a las 12, usted viendo dormir, se asusta, ¿verdad? No le habla, pero Dios no es así como nosotros. Dios no es así. Y dice acá, esta misma enseñanza la encontraremos en la parábola de la viuda y el buen injusto. Son esos ejemplos, hermanos, que Dios a través de esta enseñanza quiere darnos, que no es nada fácil, ¿verdad? Porque lo de Dios cuesta, pero cuando lo logramos, sentimos una gran satisfacción y nos sentimos mucho más bendecidos. Y dice literal, la seguridad de una recompensa abundante. Número 1, obtendrá lo que pide. Usted y yo, hermano, lo que estamos pidiendo, lo vamos a recibir. Amén. Lo vamos a recibir porque Dios así lo ha dicho. Y dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 8, dice: sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La petición presentará al vecino acomodado era de 3 panes. Pero después de todo esto, ¿qué decidió este vecino? Darle todo lo que necesitaba, según lo que dice esta escritura. Recibirá más de lo que le piden. La Biblia
dice que así es Dios en Efesios capítulo 3:20. Y aquel que es poderoso de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque Dios es el que toca el corazón de las personas. Es Dios el que las hace sensibles. Es Dios el que hace recapacitar. Es Dios el que cambia las acciones. Es Dios el que nos da esa nueva identidad. Solo Dios puede hacer todo esto. Dice acá en el número 3, no será frustrado su esfuerzo en la oración intercesora. El intercesor debe creer y esperar recompensa abundante por lo que dice, según de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y en Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros todo eso lo sabemos. Que hay un Dios real, que el Dios de nosotros es un Dios real, un Dios que oye nuestras oraciones, un Dios que ve nuestros lamentos, un Dios que ve los sufrimientos, porque las personas enfermas sufren esas dolencias, por lo menos cuando están en la casa son consolados muchos y otros no, hay sufrimiento. En los hospitales hay sufrimiento, ¿verdad? Porque ahí los médicos lo que hacen es poner un puño de sonda, que exámenes, que le están sacando sangre y ellos no pueden negarse, muchos ya ni se pueden ni defender ni moverse, pero sufren. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros cuando hacemos esa oración intercesora sabemos que tenemos un Dios poderoso y que puede obrar. Nosotros podemos orar por esas personas que están en los hospitales aún sin conocerlas, por esas personas que andan en las calles desamparadas aún sin conocerlas, porque hay muchas necesidades, muchas necesidades. El literal G, hermano, permite. ¿Sí? Sí. Dios responde a nuestras necesidades y no a nuestras oraciones. El hombre de la casa llegó a la casa de su amigo acomodado con una petición que fue delegada al campo. El hombre de la casa no se conformó con esa respuesta. A semejanza de la vida ante el juez justo, ella había llenado su boca de argumento razonable y legítimo para que se le hiciese justicia. Así el hombre de la casa argumentó ante su amigo acomodado para lograr ayuda. Cuando Moisés bajó al monte Sinaí, encontró al pueblo en extremas de idolatría, y lo dijo a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuman, y de ti yo haré una nación grande. Amén. Mire el ejemplo que nos pone el Señor, ¿verdad? Que Él dice que responde a nuestras necesidades y no a los caprichos. Pero estas personas que hemos tomado de ejemplo, ellos no eran caprichos los que tenían, eran necesidades. Eran necesidades que ellos tenían. Entonces, así nosotros también, hay necesidades, oramos por las necesidades, que nos damos cuenta y otras que no sabemos. Que oramos por las familias, que vemos que hay hogares con dificultades, a veces cerca de nosotros y a veces lejos de nosotros, pero que nos hemos dado cuenta y no son caprichos sino necesidades.
Y acá en Éxodo 32:10 hay este ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que él intercedió por su pueblo cuando iba con él, ¿verdad? Moisés como líder, y los iba guiando según el Señor, ¿verdad? Le había dicho a Moisés que lo hiciera. Dice aquí en el número 2, Dios espera el desarrollo de la fe a través de vuestra petición apropiada. Al oír Moisés estas palabras, él intercede a favor del pueblo, llenando su boca de argumentos. Cuando estaba Moisés, ¿verdad?, al frente de aquel gran océano y todo Egipto, ¿verdad?, venía detrás de ellos, él se halló en una situación bien difícil. Pero Moisés nunca, si podemos ver en la lectura, él nunca dejó al pueblo solo. Nunca, siempre intercedía por ese pueblo ante el Señor. Y podemos ver que Dios a través de esas lecturas muchas veces se resintió con el pueblo de Israel por su rebeldía, por lo que hacía. Pero Moisés nunca dejó de interceder. Y por eso Dios, mire todo lo que ha hecho, ¿verdad? Hasta nosotros hemos alcanzado la bendición de Dios. Y dice acá en el 3, ¿cuál fue el argumento que Moisés presentó en intercesión? Lo que Moisés le dijo al Señor, ¿verdad? Los egipcios dirán que los sacaste del desierto con poder solo para matarlos en el desierto. Los egipcios dirán que para mal los sacaste. Acuérdate de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, que los multiplicarías, sus descendencia como las estrellas del cielo. Acuérdate que prometiste a su descendencia que les darías la tierra de Canaán por heredad para siempre. Moisés le decía, ¿verdad?, al Señor todo lo que él, las palabras de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos ha dejado su palabra aquí, para que nosotros le digamos al Señor: Señor, yo estoy orando por mi hijo, yo estoy orando por una sanidad. Usted dice que para usted no hay nada imposible y yo le creo a su palabra, Señor, porque usted dice que le clamemos a usted y usted nos va a responder y va a sanarnos. Para eso nos ha dejado aquí su palabra, para que nosotros tomemos esas promesas y hagamos esa oración de intercesión, porque a través de la palabra de Dios, de que ella nos habla, nosotros podemos ver que Dios hace liberaciones, que Dios sana enfermos, que Dios levanta paralíticos, que Dios da vista a los ciegos, que Dios hace tantas maravillas. Entonces ese es el Dios que nosotros tenemos y lo podemos ver aquí, porque esta es su palabra. Dice acá que cuando Moisés intercedió apropiadamente ante Dios, ¿cuál fue el resultado de esa oración intercesora, verdad? Dios le dio esa salida al pueblo de Israel por esas oraciones. Mire Ezequiel cómo oró al Señor, ¿verdad? ¿Y qué recibió? 15 años más. Porque cuando nosotros le decimos al Señor y somos honestos delante de Él, eso le agrada a Dios, porque Él lo sabe, hermano. Pero si nosotros reconocemos que hemos fallado, reconocemos que no estamos haciendo bien las cosas y le pedimos al Señor en esa oración de petición y le decimos: Señor, ayúdame, yo necesito. Dios nos ayuda. Dios nos ayuda porque Dios, si nosotros hemos fallado, Él no le agrada que nosotros encubramos eso. Dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados dice que no va a prosperar. Más dice que lo confiese alcanzará misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos, ¿verdad?, de hacer para que nuestras oraciones sean efectivas delante de Dios. Ser honestos con el Señor, ser honestos con nosotros mismos, reconocer que fallamos, pero que necesitamos, ¿verdad?, esa entrega con el Señor y decirle: Señor, yo hoy voy a consagrar esta oración de intercesión por esta persona, por esta familia, o porque usted crea, ¿verdad?, se dé cuenta que la necesita. Dice aquí el número 4, ¿cuáles son nuestros
argumentos justos, ¿qué es lo que ustedes le hará recordar? ¿Qué contenido tendrá mi argumento? El Señor no necesita ser informado ni que se le recuerde de algo. Sin embargo, a Él le agrada que fundamentemos correctamente nuestros argumentos. ¿Cuáles son las razones que nos motivan a orar? ¿Qué persigo con ellos? ¿Sobre qué promesas o palabras descansa nuestra oración? Si la respuesta traerá gloria a su nombre, si la respuesta promoverá su reino. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues esta clase sé que es de mucha bendición, porque muchos pues estamos haciendo esa oración de intercesión. Siempre oramos, siempre tenemos peticiones y Dios siempre nos responde. Él no nos defrauda. Él siempre va a abrir esa puerta, pero espera que nosotros también lo hagamos. Que no cerremos esa puerta cuando veamos esas necesidades, así como hizo este hombre que le dijo, no, ya es noche, ya los niños están dormidos, sino que nosotros, cuando nos digan que ayudemos a orar, que estemos dispuestos. Que cuando veamos una necesidad, estemos dispuestos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el creyente debe entender que no hay clase de oración más gloriosa que la oración de intercesión. Y que esta dice, presentada con sabiduría ante el trono, y alcanzará mucho, tal como lo enseñó el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay oraciones, hermanos, que no son por sanidad. Hay oraciones que son diferentes. Hay oraciones que son por un empleo. Hay oraciones que son por una liberación. Hay oraciones que son por unidad, por el matrimonio, por los hijos. Pero Dios, cuando hacemos esas oraciones de intercesión, Él las responde, hermanos. Entonces, esperando, ¿verdad?, que estos objetivos sean de mucha importancia y que hoy que finalizamos la clase, con nosotros, ¿verdad?, estos objetivos los estemos cumpliendo. Que Dios nos ayude a poder nosotros a distinguir estas diferentes clases de oración, así como dice, ¿verdad? Y que el alumno se desprenda del egoísmo y pueda orar por las necesidades de otras personas, que es lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Que siempre estemos dispuestos a pedirle al Señor por otros, por esa oración de intercesión, porque en realidad, hermanos, nosotros solo somos un medio, ¿verdad?, por el cual el Señor va a orar, pero el que hace los milagros es Él. El que consuela es el Espíritu Santo, que nos ayuda siempre a nosotros. La gloria debe ser para Dios, porque Él es el que hace efectivas estas oraciones. Gracias al Señor, hermanos, por esta clase, ¿verdad?, que esperando sea de mucha bendición para los oyentes y para pues, los amigos y hermanos que escuchen esta clase a través, ¿verdad?, de internet, de las redes sociales, de YouTube, de las diferentes plataformas. Pues que Dios los bendiga y